Bueno, listo. Arrancamos entonces con el siguiente tema, que es peritoneo. Este es un poco más largo. Bueno, entonces hablemos del peritoneo. Entonces, ¿qué es el peritoneo? Una membrana serosa, ¿ok, no? Es de tejido conjuntivo. Y así como ustedes vieron ya algunas serosas que ustedes conocen, como es el pericardio y la pleura, así también es el peritoneo. Presenta dos hojas. ¿Se acuerdan que había un pericardio visceral y un pericardio parietal? El parietal, aquel que iba hacia afuera en las paredes, pegado, adosado a las paredes que rodean el corazón, y el visceral, el que rodea la víscera, que en este caso era el corazón. La pleura también, una pleura parietal, aquella que estaba en las paredes, hacia las paredes del tórax. Y eh, la víscera, aquella que estaba sobre la víscera, que en este caso es, bueno, era cuando ustedes lo veían, el pulmón. Entre las dos, pues va a haber un espacio, había un espacio pericárdico con un líquido pericárdico, había un espacio pleural con un líquido pleural y lógicamente habrá un peritoneo parietal, un peritoneo visceral y un espacio peritoneal y lógicamente un líquido peritoneal, que va a tener unas funciones muy parecidas a las que también tenía el pericardio y la pleura. ¿Ok? Entonces, miren, estas membranas serosas son las membranas serosas de las 3P: pleura, pericardio y peritoneo. Su función es, bueno, minimiza lo que es esa, cuando se mueven estos órganos en esos movimientos, minimiza para que no haya lo que es la fricción, esa fricción y ese desgaste no se produzca. Entonces ayuda a minimizar eso. También ayuda al intercambio, pues recuerden que es un líquido, entonces allí se va a poder producir lo que es intercambio por difusión, tanto simple y facilitada y a través de transporte activo también. Bueno, ¿qué más encontramos allí? Bueno, ese peritoneo, que ahorita lo vemos, que tiene peritoneo parietal y visceral, también va a presentar unos pliegues o repliegues. Quiere decir que habrá porciones en donde, así como ocurría, recuerden que esa hoja, aunque aparecen como dos hojas, en realidad es la misma, que lo que ocurre es cuando él se repliega sobre el mismo y se devuelve porque no encuentra más salida. Por ejemplo, en el caso del corazón, cuando ese repliegue va sobre el órgano, sobre el corazón, y luego encuentra los grandes vasos sanguíneos que están en la base del corazón, recuerda, ahí en ese momento se devuelve porque él no puede pasar, porque los vasos no lo dejan pasar a ese peritoneo, entonces él se repliega y me forma lo que es la segunda hoja de ese peritoneo. Igual pasaba con la pleura. Cuando llega a esa porción que se conoce como ilio pulmonar, allí también se replegaba. Ok, pero además de eso, acá en el peritoneo ocurre algo parecido cuando se repliega cubriendo a cada órgano, porque acá no es un solo órgano, sino que son varios órganos. Y entonces esos repliegues muchas veces van a formar unas estructuras que van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, habrá mesos, ¿sí? Habrá epiplón, o también conocido anteriormente como omento, habrá fascia y habrá ligamento. Bueno, hablemos de los ligamentos. Entonces, los ligamentos son estructuras, son repliegues de peritoneo, pero ellos, nos dice, la literatura nos dice que ellos, la diferencia es que ellos no llevan eh, vasos sanguíneos importantes, ¿ok? Entonces son ligamentos, pero entonces ahí se comienza a producir un poquito de debate, porque entonces fíjense que aquí está el ligamento hepatoduodenal y resulta que ese ligamento hepatoduodenal sí lleva unos vasos importantes, lleva la vena porta, ¿sí? Lleva a la arteria hepática propia y también pasa por ahí lo que es el conducto colédoco. Entonces, ahí siempre hay un debate, pero queda establecido que nos dicen que un ligamento, anatómicamente, nos dice que ese ligamento nos lleva unas estructuras vasculares importantes. ¿Ok? Eh, ¿Qué es los mesos? Entonces, los mesos
son estructuras, bueno, los ligamentos también son estructuras que me van a fijar, me ayudan a fijar órganos. Sin ellos, imagínense, sin todos estos medios de fijación que tienen esos órganos, esos pedículos de fijación no, cuando nosotros, por ejemplo, nos colocáramos en decúbito prono, ¿sí? Entonces, nuestras vísceras caerían. Cuando nos colocáramos de pie, pues el hígado se vendría hacia abajo, hacia el hipogastro, eso sería un desastre. Pero estas estructuras me ayudan entonces estos ligamentos, a sostener a todos esos órganos. Los mesos también son de sostén, pero tienen una particularidad, que ellos sí llevan vasos sanguíneos importantes. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el mesocolon transverso, los mesos, el mesocolon ascendente, que aparece en algunas personas, en otras no. Vamos a encontrar el mesosigmoides, ¿sí? que, que aparece ese sí en el sigmoides, aparece el mesoapéndice, y vamos a ir mirándolos ahorita. Todos ellos tienen unos vasos sanguíneos, van a través de esas dos hojas que ellos tienen. Y entonces, de esa manera irriga a ese órgano o a diferentes porciones también de otros órganos. Los epiplones. Los epiplones, eh, hay dos, lo que es el epiplón mayor y el epiplón menor, y también ellos nos ayudan a fijar. De hecho, este ligamento, el ligamento hepatodenal, pertenece al epiplón menor. ¿Ok? Hace parte de ese epiplón menor. Entonces, tenemos que estos epiplones también llevan vasos, pero se dice que son vasos sanguíneos menores que no tienen tanta relevancia. También son repliegues de peritoneo visceral y me ayudan a fijar, a sostener también. Y me dan irrigación. Y también me ayudan a cubrir y a proteger, me dan protección también. La fascia eh, es como, eh, es como un órgano que tiene eso, bueno, pasa que todavía no lo hemos visto. El peritoneo parietal, ahorita que lo veamos, cómo se une ese peritoneo parietal con el peritoneo visceral, ¿sí? De un órgano. Entonces, ese peritoneo que me está revistiendo un órgano, cómo se une sobre todo a lo que es ese peritoneo parietal. Entonces me deja allí con unas fascias que se conocen como fascias de coalescencia, y son cinco fascias de coalescencia que ahorita veremos. Hay una de un señor Toll, la uno, la 2, la 3. Esos eran los nombres antiguos. La hay de Trade y de Federer también. Entonces ahorita las vemos esas fascias, pero entender que ellas me ayudan a fijar también, pero un órgano hacia lo que es el retroperitoneo como tal. ¿Sí? Me ayudan a fijar lo que es el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, perdón, de un órgano con el peritoneo parietal, lo que es de la pared posterior. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, continuemos. Entonces, aquí vemos estos órganos. Ustedes les ve un color brillante porque estos órganos están recubiertos por una hoja, la hoja visceral de ese peritoneo, ¿verdad? Ese peritoneo visceral. Su colorcito característico, un color brillante. Es una membrana cerosa, como ya dijimos. Miren, aquí la logramos ver un poco. Vemos cómo ella está cubriendo a este órgano. Miren cómo lo rodea y le da esa brillantez. Aquí va en esta zona, vayan siguiendo el puntero, miren, aquí va en esta zona también cubriendo, fíjense, y aquí nos está mostrando que hay unos órganos que solo están cubiertos por una parte de ese peritoneo, pero que la otra parte de ese órgano no está cubierto, que ellos están prácticamente como detrás de ese peritoneo, y esos son órganos que se consideran órganos retroperitoneales, o sea que habrá un espacio que está por detrás del peritoneo. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es detrás? Hombre, aquí estamos viendo una vértebra en este corte, ¿verdad? Una vértebra. Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Cómo sabemos que esto es derecho? Porque aquí tenemos a esta vena cava, ¿sí? Esta vena cava inferior.
que ella siempre va a estar del lado derecho, y la vena, perdón, y la arteria aorta, que va a estar más hacia el lado izquierdo. Además, aquí también vemos el vaso y eso nos ayuda a orientar. Entonces, ese peritoneo, miren cómo me está cubriendo a estos órganos. Y miren cómo se va replegando y aquí y va cubriendo. ¿Vale? Aquí vemos la hoja del peritoneo parietal. Parietal porque va a estar en contacto con lo que es la pared hacia anterior. Esto es anterior, esto es posterior y hacia lateral. Miren, esto debemos de color azul. Recuerden que es el mismo peritoneo porque miren aquí él se repliega y va a cubrir al vaso. Luego, entonces, cuando ya está cubriendo el vaso, como está sobre una víscera, recuerden que la palabra víscera significa órgano interno, entonces está cubriendo un órgano interno, ya se convirtió en visceral. Aquí también sigue siendo visceral, ahí cubriendo al estómago, sigue siendo visceral, miren, y luego ya pasa a cubrir hacia la parte posterior, hacia la pared posterior, y entonces ya se convierte en parietal nuevamente. Y otra vez, miren, aquí va a cubrir el hígado y se convirtió en visceral y sigue por aquí. Bueno, aquí hay el ligamento falciforme que después hablaremos de él. Y luego sigue cubriendo ese hígado. Luego se repliega y otra vez toma la pared. ¿Ve? Ahora, eso que vemos en azul, entonces es el peritoneo parietal, pero entendiendo que es la misma hoja que cuando está sobre los órganos o las vísceras, órganos internos, se llama visceral. Ahí tenemos el peritoneo visceral, miren lo de color amarillo. No, voy a echar un poquitito hacia atrás. Miren que aquí estamos viendo dónde están estos órganos que están detrás del peritoneo. ¿Ok? Un corte sagital, el que veíamos era un corte transversal, este es un corte sagital. Y en este corte sagital entonces vemos el peritoneo parietal, este de color azul o violeta, parece así más como un violeta. Miren. Y ahí cómo me está cubriendo a eso lo que son las paredes. Y miren la parte posterior. Esto que estaría por detrás de esto de color violeta sería el retroperitoneo. Fíjense que aquí va la arteria aorta. Todavía hacen parte de lo que es el retroperitoneo. Y esto amarillo es el peritoneo visceral. Miren cómo me cubre al hígado, al estómago, al colon transverso y a las asas intestinales. E inclusive miren cómo pasa por aquí. Esto es una mujer, este es un útero. Y miren cómo me va a formar, aquí me está separando lo que sería esta cavidad, la cavidad abdominal, y la está separando de la cavidad pélvica. Profe, una pregunta. Cuénteme. Y esa partecita rosadita que está entre el peritoneo parietal y el visceral vendría siendo la cavidad peritoneal, ¿cierto? Sí, todo esto, ahorita llegamos allá, todo esto que está dentro es la cavidad peritoneal. Ahorita llegamos allá. Veamos algo. Cuando nosotros, esto es la pared abdominal, la cara visto en la parte anterior. ¿Ok? Esto es anterior, esto estaría mirando hacia atrás. Acá estaría la parte posterior, estaría por acá. Esto es la pared abdominal. Cuando nosotros incidimos en la pared abdominal, queremos hacer una incisión, entonces debemos atravesar unos planos de unos tejidos que están allí y debemos tenerlos en cuenta. Eso lo van a estudiar mejor cuando estén en cirugía de cómo se incide, pero aquí también comienzan a estudiarlos desde la anatomía, cómo incidimos esos planos. Entonces primero vamos a encontrar lo que es la piel, que sería esto, lo más externo, debajo de ella una capa de tejido celular subcutáneo, que puede ser bastante gruesa o menos gruesa dependiendo de la persona en sí, ¿verdad? Encontramos también los músculos, vamos a encontrar el oblicuo externo, que de pronto lo estudiaron como oblicuo externo o lo estudiaron como oblicuo mayor, que también se estudia de esa manera. El oblicuo interno, que está debajo del oblicuo externo, también conocido como oblicuo interno o, mayor, o menor, perdón. Y debajo vamos a encontrar el músculo transverso del abdomen. Debajo de ese transverso vamos a encontrar la fascia transversalis, que es bien importante para darle la indemnidad a lo que es toda la pared abdominal. Y debajo de ella vamos a encontrar esto que vemos de color
como amarillito también, es tejido conectivo extraperitoneal. ¿Por qué? Porque él está por fuera de esto. Esto blanco sería la cavidad peritoneal. Esto está por fuera, entonces se llama extraperitoneal. Y lo que viene esta capita, en la más interna, sería ya el peritoneo parietal. Y cuando ya incidimos eso, entonces sí entramos a esta cavidad, que sería la cavidad peritoneal propiamente dicha. Lo vemos de otra manera, pues aquí ya quitaron la piel, hicieron una disección y entonces ya quitaron piel y tejido celular subcutáneo, no los tenemos, pero tenemos los músculos. Tenemos el oblicuo externo o mayor, el oblicuo interno o menor, el transverso del abdomen, la fascia transversalis, tenemos el tejido conectivo extraperitoneal que también tiene su grasita y tenemos el peritoneo parietal. Y luego sí, entonces ingresamos a la cavidad peritoneal, ¿verdad? Aquí vemos una diferencia entre lo que es el sexo femenino y lo que es el sexo masculino. ¿Cómo sería la cavidad abdominal? La cavidad abdominal en el sexo femenino es una cavidad que no es hermética, porque las trompas de falopio ya tienen unos oviductos y aquí en esta zona, que sería esta zona que tenemos aquí, que es la fimbria, ellas se abren y comunican a través del oviducto de la trompa de falopio hacia el útero, que también es un órgano que es hueco, y de allí también con vagina, que también es hueca y comunica al exterior. Tanto así que fíjense que si una infección podría llegar a partir de una vaginitis, fíjense el nombre, vaginitis, o sea, la infección está en la vagina. ¿Ve? Pero si no se trata a tiempo, luego eso puede convertirse en una cervicitis. Entonces ya esa infección me está inflamando, ya ha subido, mira, está inflamando el cuello uterino, el cervix. Luego puede convertirse, si no se trata a tiempo, no se trata bien, se deja así, se convierte en endometritis. Ya está en el endometrio, en la capa interna del útero. Y luego se convierte, si no se trata, en salpingitis. Y ya entonces me está produciendo infección a nivel de la trompa de falopio. ¿Ve? Y de allí, miren, puede llegar esos gérmenes a colonizar la cavidad abdominal. Entonces, fíjense cómo ella tiene una infección que estaría más cerca del exterior y miren cómo va llegando porque todo esto está comunicado. Por eso entonces esta cavidad abdominal en la mujer no es hermética, mientras que en el varón sí lo es, porque nosotros no tenemos ninguna comunicación así con el exterior que sea permeable. ¿Ok? Eh, Allí tenemos delimitada, ahora sí, la cavidad peritoneal, ¿verdad? Aquí tenemos el peritoneo parietal, miren, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, y todo esto que está aquí dentro sería la cavidad peritoneal. Y fíjense que hacia abajo esto sería cavidad pélvica, que estudiaremos después, más que todo cuando aquí pues en intestino grueso, cuando el recto y lo que es el ano, pues entonces lo estudiamos. También hay un poco, pero básicamente en urinario y en reproductor. Estudiaremos de Profe, mejor manera. Cuéntame. cuando te estaba explicando acerca de la cavidad en las mujeres, eso, o sea, tendría cierta relación de cuando suceden los embarazos ectópicos, ¿cierto? Bueno, eso depende de qué embarazo ectópico. ¿Te acuerdas que ellos se clasifican? ¿De qué embarazo ectópico me hablas? Ellos se clasifican, y te digo ya rápidamente la clasificación. Se clasifican en embarazos ectópicos cervicales, en tubáricos, los que están en la trompa. Hay otros ováricos, fíjate, en el mismo ovario, y hay otros llamados abdominales. ¿De cuál me hablas de ellos? Serían los ováricos, porque, o sea, como las es intraperitoneal, sería ahí, ¿cierto? Ok, bueno, el ovario, recuerda que está en la cavidad pélvica. Pero, ¿qué ocurre? Hay algo
Bueno, perdón, el ovario está en la cavidad abdominal. Hay algo que, si tú vistes, bueno, vamos a regresarnos para mostrarlo. Y ves tú como esto como una manito, ¿sí la ves? Eso se conoce como fimbre, parece una mano. Y esa mano, básicamente cuando uno enseña es que el ovario va a dejar a ese óvulo potencialmente fecundable, ese óvulo maduro se va a desprender, así como se desprende un fruto de un árbol, un mango, en esta época que por allí hay mango todavía, es como el mango cuando madura, el pum, se desprende. Y cuando él se desprende, es recibido por la fimbria. Mírenlo, aquí está, aquí se ve de mejor manera. Él es recibido por la fimbria. Es recibido ese, eh, ese óvulo, es recibido por la fimbria y entra a través de un agujerito, y porque esta trompa es permeable, tiene un conducto, un oviducto. Ahora, para que se comuniquen, lógicamente, recuerden que los espermatozoides deben subir, deben como ir venciendo todas los desafíos que se le presentan mientras va subiendo en su carrera por encontrarse con el óvulo. Hay una cosa que hay que comprender, que este óvulo es fecundable durante más o menos 72 horas, eso quiere decir 3 días, y más o menos ese es el tiempo que se demora un óvulo en recorrer desde ahí, desde la fimbria, hasta lo que es la ampolla, más o menos. Se dice que ahí en la ampolla, que es parte de lo que es tercio externo de la trompa, es donde se produce la fecundación. Lógicamente porque ahí ya transcurrieron 72 horas y ya después de 72 horas, aunque los espermatozoides se encuentren con el óvulo no va a ser fecundable. ¿Ok? Ahora, pero, ¿qué puede ocurrir aquí? Puede ser que esto se esté, apenas se esté como madurando o ya esté maduro ese óvulo, pero aún no se haya desprendido, porque para que él se desprenda necesita de algo una hormona llamada progesterona y que ya llegue a ciertos niveles. Y si no ha llegado todavía a cierto nivel, pues está maduro, pero no se ha desprendido. Y en ese momento puede que un espermatozoide, lógicamente por relaciones sexuales, y el espermatozoide puede llegar, porque este espacio que hay, que aquí nosotros lo vemos como un espacio real, es un espacio virtual, un espacio ínfimo, y puede ser que llegue y fecunde al óvulo ahí dentro del mismo ovario. Y se produce un embarazo ectópico ovárico. Pero les comento algo más. Puede ser que, y esto, bueno, si quieren lo pueden revisar, que resulta que el óvulo puede que no caiga en la fimbria. Así como no sé si algunos de ustedes han jugado béisbol y a veces le viene un flycito así sabrosito ahí en el infield y usted intenta agarrarlo, pero no, se le cae. Es tan bobo y tan fácil que usted lo ve que de repente se le cae así. Y puede ser que la fimbria no lo atrape. Se dice así, o sea, uno dice así como si fuera utilizando esta analogía del béisbol, y puede ser que no lo atrape y el óvulo puede entonces caer a cavidad abdominal. Y este señor, los señores espermatozoides, que ellos pueden llegar, ellos tienen tanta movilidad que ellos podrían pasarse del oviducto y caer. De hecho, se dice que ellos caen aquí a cavidad abdominal. Y los macrófagos y todo esto se encargan de, eh, de limpiar ese tejido, esas células, esos espermatozoides allí. Morirían allí y ahí los macrófagos los quitarían. Pero si de repente es fecundado ese óvulo, se produce un embarazo abdominal. Y el embarazo abdominal tiene mejor pronóstico que el embarazo tuvárico, que el embarazo ovárico e inclusive que el embarazo cervical. Tiene mejor pronóstico el abdominal. Porque en el ovario, el ovario es pequeño, no va a aumentar su tamaño, o si lo aumenta, pues va a tener unos límites. Imagínense, un embarazo es bastante grande. Entonces el ovario
lo que va a hacer es que colapsa, lo revienta el ovario y daña el ovario. De hecho, hay que hacer oforectomía, sacar esos ovarios. Lo mismo ocurre con la trompa. La trompa tiene, sí, ella se puede estirar hasta un cierto nivel, pero no para mantener un embarazo ahí. Y se revienta también. Las complicaciones de esto es que allí vienen unas arterias que son ramas de la hipogástrica y que ellas son ramas de las ilíacas y a su vez ellas son ramas de la aorta y entonces ellas sangran mucho. La arteria tuárica y la arteria ovárica, ellas van a sangrar demasiado, entonces esto es una complicación. Tiene mal pronóstico el producto y si se rompe, tiene mal pronóstico también la madre por la hemorragia que se produce. En cambio, el abdominal, aquí en abdomen, pues se va acomodando y eso va creciendo. Y de hecho, hay embarazos abdominales. Y de allí, de esa idea, de esos embarazos abdominales, surgieron algunos estudios que se quisieron hacer y no sé si se hicieron porque son como un poco extraños. Mm, porque de esto se dieron cuenta en mujeres post-histerectomizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que le sacaron su útero y le sacaron sus trompas, le dejaron sus ovarios conservados para que produzcan sus hormonas. Y entonces en esas mujeres se producían a veces embarazos ectópicos abdominales que llegaron a feliz término, porque ese epiplón, antes conocido como mento, ¿se acuerdan que estamos hablando de esos repliegues que tienen vasos sanguíneos? Entonces, cuando ese óvulo fecundado, ese cigoto ya, puede, así como hace en el útero, en el endometrio, que comienza a ella misma a, a buscar, a generar lo que son vasos sanguíneos, buscar vasos sanguíneos para poder nutrirse. Entonces, como esa zona es bastante vascularizada del epiplón, entonces él podía absorber allí nutrientes y de esa manera llegar a feliz término. Lógicamente será un embarazo, y creo que no me van a preguntar eso, será un embarazo que no tendrá una vía vaginal, ¿verdad? Para de desembarazo. Tendrá una vía por vía cesárea, por vía quirúrgica. ¿Listo? De allí que surge la pregunta, y entonces si hombres y mujeres, la cavidad abdominal, ya hablando de acá, fuera de útero, son iguales, quiere decir que entonces se podría colocar un óvulo fecundado en un hombre, darle las hormonas necesarias, estrógeno, progesterona en mayor cantidad, y se podría llevar un embarazo a feliz término. Y esos estudios, no sé si se hicieron, alguien habló de eso, lo presentaron hace muchísimos años. De hecho, de esos estudios se hizo una película que de repente ustedes la han visto por allí. Entonces, para que vean cómo surgen cosas de la observación de fenómenos que ocurren en nosotros. No sé si de pronto me extendí mucho y me salí del tema, te discúlpenme. Bueno. Nos emocionamos y nos salimos del tema. Eso lo vamos a tratar cuando veamos sistema reproductor. Ayer alguien iba a decir algo, parece. O les quedaron atónitos de pronto por lo que dije. Pero analícenlo y verán que sí sería posible. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y vemos entonces la cavidad abdominal, ¿vale? Que sería esta cavidad y sería la cavidad peritoneal y los órganos que están dentro de ella serán órganos intraperitoneales, retroperitoneales o extraperitoneales. ¿Cómo serán esos órganos? Están dentro de la cavidad peritoneal. ¿Serán intraperitoneales o extraperitoneales? Intraperitoneales. Eso intra, están dentro. Recuerden que el prefijo intra significa dentro, entonces están dentro de la cavidad peritoneal. Todos ellos. Continuamos. Encontramos aquí, ya dentro de esa cavidad
peritoneal, encontramos un receso, una zona en la cual está rodeada por peritoneo. Miren, peritoneo, peritoneo, peritoneo parietal por detrás y miren peritoneo visceral por delante, que se continúa hasta acá, hasta el epiplón y luego se refleja. Y miren, una cavidad. Se conoce como trascavidad de los epiplones, también le dan el nombre de bolsa epiploica, le dicen algunos. Esa cavidad que está allí. Fíjense, esa cavidad no se considera que es intraperitoneal, se considera que es una trascavidad que está allí. ¿Está comunicada con la cavidad peritoneal? Sí, a través de una entrada que es como un orificio que tiene unos límites que veremos en su momento, que se conoce como hiato de Winslow. Se escribe Winslow. Ahorita por aquí también lo está escrito y ahorita lo vemos. Allí está esa trascavidad de esos epiplones. Y esto que vemos atrás es lo que es el retroperitoneo, lo que está por fuera. Ahí lo vemos en amarillito. Mírenlo. Esto sería retroperitoneo, entonces todos estos órganos serán retroperitoneales. Aquí lo vemos en un corte transversal y quiero que vean algo para que nosotros lo primero que hacemos cuando vemos una imagen es ubicarnos. Si nosotros vemos aquí, esto sería posterior, aquí vemos una vértebra, esto sería anterior. Pero aquí ya la cosa cambia. Aquí esto es derecho, más sin embargo, si yo opino que esto lo estoy mirando desde arriba, esto no correspondería. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es un corte transversal, pero lo estoy mirando desde inferior, desde abajo. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces por eso lo veo de esta manera. ¿Ok? Esto es derecho, porque el hígado está a la derecha. Esto es vaso, esto está a la izquierda. También me puedo apoyar en la vena cava inferior, que es derecha, miren el lado derecho, y en la aorta abdominal, que es más hacia la izquierda. Entonces recuerden eso porque a veces cuando hacemos los quizzes y les salen la imagen, ustedes corren a poner aquí enseguida este lado izquierdo, pero no tuvo en cuenta los órganos, entonces para eso debe mirar lo que son los reparos, ¿ok? Entonces tengámoslo en cuenta. Bueno, aquí vemos entonces el peritoneo parietal de la pared posterior y esto que sería el retroperitoneo, ¿verdad? Estos órganos que están aquí, en esa cavidad. De adelante tendríamos la cavidad peritoneal y miren aquí cómo está esa trascavidad de los epiplones. Y ahí la tenemos, trascavidad de los epiplones. ¿Ok? Bueno, aquí nos muestra cómo está esa comunicación. Miren, ahí sería el hiato de Winslow. Miren aquí, en esa. Bueno, clasificación de los órganos. Entonces, los órganos se van a clasificar según la relación que tengan con la serosa peritoneal, o sea, con el peritoneo. Habrá unos que son peritoneales o peritonizados. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que están envueltos en el peritoneo visceral, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Los órganos que están ahí intraperitonealmente, que son la mayoría. Existen lo que son los extraperitoneales, aquellos que están por fuera de la bolsa de lo que es la cavidad peritoneal como tal, y que están hacia posterior, que lo vimos, bueno, que están por fuera de esa bolsa. Los hay retroperitoneales y los hay subperitoneales. O sea, unos que están detrás y hay otros que están debajo. Los que tenemos detrás, vamos a encontrar, son los riñones, los uréteres, los grandes vasos, como son la vena cava inferior. Vamos a encontrar también el plexo celíaco. Vamos a encontrar la aorta abdominal. ¿Ok? Y los subperitoneales, o sea, debajo del peritoneo, vamos a encontrar lo que es la vejiga, el útero, la vagina, el tercio inferior del recto. ¿Ok?
que eso se consideran subperitoneales, porque están debajo del peritoneo y van a estar en una cavidad que se llama cavidad pélvica. Tenemos también unos que son retro, pero son peritonizados. ¿Qué quiere decir aquello? Son aquellos que estuvieron cubiertos por peritoneo visceral durante lo que fue la formación embriológica. Y luego, dentro de estos tiempos de formación embriológica, fueron rotando, ¿sí? Y se fueron fusionando con el peritoneo parietal y parecen así como si fueran extraperitoneales algunos y tienen peritoneo, ¿ok? Ejemplo, lo que es este complejo duodenopáncreas, que es donde le decía de las fascias que les hablé. Ahí están estas fascias que en su momento veremos ese complejo. Y vemos también los órganos intraperitoneales, que son los órganos que están dentro de la bolsa peritoneal. Algunos de ellos que no tienen peritoneo visceral, ¿como quién? Como el ovario, ¿ok? Que no está cubierto por ese peritoneo visceral. ¿Listo? Veámoslo aquí. Miren que aquí esto que vemos brillante y que está como por encima, esto es peritoneo parietal. Y miren, y lo que está por detrás serían los órganos retroperitoneales. Miren, retroperitoneal, hasta una parte del hígado, que es la zona, se conoce como zona desnuda del hígado, esta área desnuda de ese hígado, tampoco tiene peritoneo. Miren, no tiene, está como si fuera retroperitoneal. Y aquí vemos algunos otros órganos. ¿Ok? Aquí vemos entonces los espacios como ese mesocolon transverso que hace aparte de los repliegues. Miren que ese mesocolon transverso me está soportando, que es un repliegue de peritoneo visceral, me está soportando a este órgano que es el colon transverso, me lo está soportando. ¿Ok? Ese continúa con ese mismo peritoneo y me va a formar lo que es el epiplón mayor, que es esto que vemos aquí. También conocido, miren, como parece un delantal, me está cubriendo las vísceras, en lo que sería en la pared anterior de la cavidad abdominal, me está cubriendo a esas vísceras. ¿No ven? Se conoce por eso como delantal de los cirujanos. Y fíjense cómo él se repliega y luego va hasta el estómago. Y ahí en ese peritoneo visceral del estómago también se adhiere lo que sería eh, la curvatura mayor de ese estómago. Fíjense entonces la división que vimos ahorita, cuando vimos la presentación anterior. Entonces quedaría esto en una cavidad supramesocólica, ¿verdad? Y esto que quedaría por debajo sería la inframesocólica. ¿Sí? Esto he visto en un corte sagital. Aquí lo vemos de frente, miren, sería todo esto, esta cavidad, esto sería el epiplón mayor y esto sería acá atrás, que ven el mesocolon que aquí se está separando. Y entonces todo esto sería la cavidad supramesocólica. Todo esto sería supramesocólico. Ahora, esa cavidad supramesocólica también se va a subdividir. ¿Se acuerdan que nosotros lo mismo? Recesos o celdas hepáticas. Bueno, algunos libros la clasifican como unos espacios o recesos o celdas llamadas subfrénicas. Esto que vemos aquí es el diafragma, que recuerdan que es una cúpula que me cubre todo esto. Aquí está levantado, entonces él tendría que estar cubriendo aquí ese hígado. Todo lo que tiene que ver con diafragma utiliza el prefijo frénico. Entonces, cuando te escuche frénico, frénico, te diafragma. Por ejemplo, arteria frénica superior, entonces, esa es la misma diafragmática superior, va para el diafragma. Entonces, siempre que escuchemos frénico, acordarnos que eso significa diafragma. Entonces, espacio subfrénico quiere decir que son espacios que están debajo del diafragma. Entonces, fíjense que este espacio que está allí debajo del diafragma, este peritoneo visceral que me está cubriendo a la cara de esta cara del hígado,
y sobre todo a este lado, que sería el lóbulo hepático derecho, o sea que estaríamos aquí en hipocondrio derecho. Entonces este espacio sufrénico derecho y hay un espacio sufrénico izquierdo. Ese espacio sufrénico derecho está limitado por encima por este ligamento, por un ligamento que se llama ligamento coronario del hígado y me ayuda a darle soporte también a ese hígado. Y hacia lateral vamos a encontrar, ese ligamento se va a convertir en ligamento triangular derecho. Miren lo que de este lado sí se ve, el triangular izquierdo y ahí más triangular. Aquí en esta imagen no se ve tanto, pero él también termina así como en un triángulo, por eso se llama ligamento triangular. Vamos a encontrar que hacia medial vamos a encontrar este ligamento que es el ligamento falciforme del hígado. Este ligamento falciforme se forma de la obliteración o cuando se atrofia lo que es la vena umbilical. Recuerden que la vena umbilical la utilizamos cuando estamos en el vientre materno, cuando ya nacemos no se necesita y entonces se oblitera, se cierra y se atrofia y forma el ligamento falciforme. ¿Ok? Hacia el lado izquierdo vamos a encontrar también este ligamento, el ligamento coronario, el ligamento triangular, hacia lateral y hacia medial también vamos a encontrar el ligamento falciforme, la otra hoja del ligamento falciforme, porque son dos hojas que lo están formando. Fíjense que dentro va otro ligamento que es el ligamento redondo, que en su momento también veremos. ¿Ok? El ligamento redondo. Entonces, aquí vemos estos espacios, este espacio eh, sufrénico, tanto derecho como izquierdo. Aquí lo vemos también, miren, esto en verde, el espacio sufrénico derecho, que sería la celda hepática, y el espacio sufrénico derecho, donde estaría la celda hepática y también parte de lo que es la celda gástrica. Debajo, aquí estamos levantando el hígado, por eso ese espacio nos parece que fuera más pequeño, pero ese espacio es bastante grande, porque están levantando el hígado. Debajo de él vamos a encontrar también, este receso o espacio, que es el espacio subhepático o espacio infrahepático, o también conocido como bolsa hepatorrenal, porque allí en el fondo vamos a encontrar el polo superior, que lo estoy señalando aquí, el polo superior del riñón derecho. ¿Ok? Entonces también se conoce como espacio infrahepático o bolsa hepatorrenal. Allí miren, sería todo eso, todo lo que está por debajo del hígado. Aquí estamos viendo la cavidad abdominal, hemos quitado la pared abdominal, sus músculos, y vamos a encontrar lo que es el epiplón mayor. Fíjense que él se origina de un repliegue de aquí, de ese peritoneo visceral que está en la curvatura mayor del estómago y de ahí se dirige hacia abajo. Por eso se conoce como delantal de los cirujanos. Fíjense cómo me está cubriendo casi toda la cavidad abdominal, lo que sería el espacio inframesocólico. Aquí lo estamos levantando y se nota cómo él estuvo adherido también al colon ascendente, ¿sí? Miren cómo le estuvo adherido. ¿Cómo sabemos? Porque aquí quedan estos restos de ese epiplón que se conocen como apéndices epiploicos. ¿Ok? Cuando lo levantamos acá al fondo, vamos a ver todo esto de amarillo que ustedes ven, es lo que me está sosteniendo, me está soportando al colon transverso que se conoce como mesocolon transverso. ¿Ok? Y esto que vemos aquí sería el espacio inframesocólico, todo eso que tenemos. Aquí en ese espacio vamos a encontrar esto, miren, que sería la raíz de otro meso, que es el mesenterio, que va desde el ángulo duodeno-yeyunal, o sea, donde se juntan el duodeno, su última porción, la cuarta porción, con el yeyuno, la segunda porción del intestino delgado. ¿Ok? Y va hasta lo que es la unión iliocecal, donde se une el ilio y con la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Entonces, pero lo hace de manera oblicua, miren. Y esto recibe el nombre de mesenterio. Es un meso también, por lo tanto tendrá, así como el mesocolo,
va a tener una rica vascularización con arterias, con vasos importantes. Y él me va a dividir, como ya lo vimos también, en un espacio mesentérico cólico derecho, que sería el de color verde, y un mesentérico cólico izquierdo, que sería el de color naranja. Vamos a encontrar también los espacios que están entre la pared, ¿verdad? Y el peritoneo visceral que me está cubriendo a estos órganos, a lo que es la cavidad peritoneal. Y se van a nombrar como espacios o correderas parietocólicas, una derecha, una izquierda. Vamos a encontrar también algunos pliegues menores, con unas fosas menores, y aquí tenemos un pliegue, el pliegue paraduodenal. El prefijo para significa al lado de, esto que tenemos es el duodeno, aquí estaría lo que es el ángulo de Treys o ángulo duodeno-yeyunal o flexura duodeno-yeyunal. Y aquí vemos esto que es paraduodenal porque está al lado de o a los lados de el duodeno. Y está formado por esta vena que viene aquí, que es la vena mesentérica inferior. Como ella me va formando ese repliegue, también parte de lo que es el repliegue o pliegue duodenal superior. También hacia este pliegue paraduodenal también me ayuda a formarlo esta arteria, que es la arteria cólica derecha. Que miren que va por el mesocolon. Recuerdan que los mesos llevan unas arterias que son importantes. Vamos a encontrar también lo que es el pliegue duodenal inferior. Y ya miren cómo me está formando entonces una fosa aquí al fondo, ¿verdad? Que esa fosa recibe el nombre de fosa paraduodenal porque también está a los lados del duodeno, y vemos que me van a formar unas fositas hacia arriba, una fosita superior y una fosita inferior, unas entradas allí a esa cavidad. Son la fosita duodenal superior y la fosita duodenal inferior. Vemos también lo que es esta fosita o fosa mesentérico-parietal, que está entre lo que sería el mesenterio, que es este que me está sosteniendo a esto que es Y1, la segunda, y me está sosteniendo también al ilium, sostiene todo lo que es la segunda y tercera porción del intestino delgado. Y hay una fosa, un receso, un espacio entre lo que es ese mesenterio y lo que es la pared, y se denomina fosa mesentérico-parietal. Vamos a encontrar otros pliegues, como este pliegue que vemos aquí, que es el pliegue ileocecal. Fíjense que va desde el ileo hacia la primera porción, que es la tercera porción del intestino delgado, hasta la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Y se llama pliegue ileo porque viene del ileo y va al ciego ileocecal. De ese pliegue ileocecal, aquí también se forma otro pliegue, miren, en la arteria cecal anterior me ayuda a formar este pliegue que vemos aquí por donde pasa por debajo el ilio para unirse en lo que sería la unión ileocecal, que se denomina fosita iliocecal superior, aquí en este repliegue, y la fosita iliocecal inferior en el pliegue iliocecal. Aquí vemos también otros pliegues, como son los pliegues secales. Estos son los pliegues secales laterales, también hay unos posteriores. Secales porque van a la primera porción, que sería el ciego, la primera porción del intestino grueso, entonces se llaman pliegues secales. En la parte posterior, aquí estoy levantando el ciego, miren, y el apéndice que está aquí, con su mesoapéndice, que después veremos, miren dónde va la arteria apendicular. Y aquí estamos levantando el ciego y vemos por detrás estos pliegues que se llaman pliegues secales, son pliegues secales posteriores. De ellos aquí se forma esta fosa que sería la fosa retrocecal porque está hacia la parte posterior. En su momento, cuando veamos cada una de estas estructuras, hablaremos de ellas. Si hablamos del ciego, pues hablaremos de los pliegues secales y de esa fosa retrocecal. Aquí encontramos otro meso, el meso sigmoide, que me va a estar dando sostén a lo que es el colon sigmoides. Y allí también se va a formar otro repliegue y se va a formar otra fosa, la fosa intersigmoide.
Por allí, ¿qué pasa importante? Es importante porque allí pasa lo que es aquí donde la arteria ilíaca común o primitiva se va a transformar, se va a convertir en ilíaca externa e ilíaca interna. Y además de eso, por allí también pasa el uréter izquierdo y pasa por encima de esa ilíaca. Un reparo ahí anatómico. Vamos a encontrar también, esto es un varón, miren que no vemos útero, solo vemos la vejiga y el recto, y vamos a encontrar este espacio que es como un bolsillo que forma ahí el peritoneo, un receso, que recibe el nombre de fondo de saco vésico rectal o recto vesical. Ahí el orden como es entre estas dos estructuras, puede recibir cualquiera de los dos nombres, o vésico rectal o recto vesical, con el que usted se sienta mejor. Lo importante es que es entre la vejiga y el recto. Y se denomina fondo de saco. ¿Ok? En la mujer también aparece este fondo de saco, pero no con la vejiga, sino con el útero. Aquí vamos a encontrar hacia los lados lo que son las fosas pararrectales, ¿sí? Y vamos a encontrar también los canales laterovesicales. Vamos a encontrar, bueno, aquí es un corte sagital, una visión lateral, y vemos también en un varón, estamos viendo el recto, vemos el colon sigmoide que viene aquí en parte de él, pero aquí estamos viendo el recto, la vejiga, la vesícula seminal y la próstata. Y entonces vemos aquí entre la vejiga y el recto está ese fondo de saco, que es de peritoneo. Miren que esto es peritoneo parietal. Y miren, me forma ese fondo de saco, que se conoce como fondo de saco vesicorrectal o recto vesical. En la mujer, ya esto es una mujer, aquí tenemos útero, tenemos los ovarios y las trompas de falopio. Y aquí vamos a ver también el recto, entonces aquí se forma un saco, pero fíjense que este saco es mucho más amplio, ha sido mucho más estudiado. Y este fondo de saco recibe el nombre de fondo de saco recto uterino o útero rectal. ¿Ok? Pero también se conoce como fondo de saco de Douglas, más ampliamente conocido, pero solo se le puede dar ese nombre de fondo de saco de Douglas en la mujer, en el varón no. Y hacia adelante, entre el mismo útero y la vejiga también habrá un receso. Bueno, también encontramos las fosas pararrectales, ¿verdad? Que van a estar aquí, a los lados del recto. Y miren aquí donde encontramos el fondo de saco vesicuterino o útero vesical. Vamos a verlo en una visión lateral por un corte sagital. Y aquí vamos a encontrar el útero, la vejiga, la vagina, que es esta, y el recto. Y entonces vamos a encontrar ese peritoneo, miren cómo me está cubriendo al útero. ¿Okay? Y entonces vamos a encontrar entre el útero y el recto ese fondo de saco que es mucho más amplio en la mujer. Fondo de saco, útero rectal o recto uterino. Es mucho más amplio porque el útero está en una posición de antero-versoflexión. Está hacia anterior y rotado hacia delante y en flexión hacia adelante. Y encontramos, miren, el otro fondo de saco, vesicouterino o útero vesical, que está aquí hacia adelante. Aquí este fondo de saco, aquí a veces hay colecciones infecciosas que se colocan en esta parte, en este fondo de saco, se acumulan allí y podemos nosotros, cuando no se reabsorben porque son muy grandes, a través de una ecografía podemos verla y colocando a la paciente en una posición de liptotomía, podríamos entrar a través de la vagina y miren, poder incidir con una jeringa, con una aguja, a esto y poder drenar esa colección. A eso se le da el nombre de colpocentesis. ¿Okay? Entonces, ahí vemos centesis, ese prefijo centesis significa sacar líquidos, que puede ser de cualquier característica, sanguinolento, líquido peritoneal, puede ser un exudado, una colección infecciosa,
Entonces, todo lo que sea síntesis es sacar. Entonces habrá toracocentesis, por ejemplo, sacar líquido del tórax. Habrá también paracentesis, sacar líquido de allí de la cavidad abdominal. Y esto se llamaría colpocentesis. Allí tenemos el fondo de saco vesicuterino. Vamos a ver también algunas estructuras, algunos otros ligamentos, como tenemos el ligamento falciforme del hígado. Miren, aquí que hicimos, esto es la pared anterior. ¿Qué hicimos? Esto sería un corte coronal y quitamos la parte de atrás, entonces estamos mirando desde atrás, ¿ok? Hacia adelante. Esto sería el ombligo, la cicatriz umbilical como tal, y esto sería ese ligamento falciforme del hígado que ahorita vimos, perdón. ¿Se acuerdan de la vena obliterada, la vena umbilical? Vamos a ver también otros ligamentos, como es el ligamento umbilical medio, que sería este que viene aquí, que también parte del ombligo, y tiene que ver con una estructura llamada uraco, que era una comunicación que había entre esa vejiga y lo que era el cordón como tal. Eso se conoce como uraco, ese también desaparece, se oblitera y me deja un ligamento que se conoce como ligamento umbilical medio porque llega hasta el ombligo. Y vamos a encontrar los ligamentos umbilicales internos, que serían estos, y los ligamentos umbilicales laterales. Entre ellos existen unas fosas y encontraremos de lateral hacia medial la fosa inguinal lateral, que sería también del lado, este sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo, y la fosa inguinal media del lado derecho, este sería el lado izquierdo, y la fosa inguinal interna o medial del lado derecho, que es este, y del lado izquierdo. Porque recuerden que estoy mirando desde atrás. Esto que tenemos aquí, bueno, el triángulo de Hasselbalch, que ya muchos de ustedes de pronto lo conocen, que vieron anatomía, donde en primero vieron la pared abdominal, que es importante para las herniorrafias, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? El epiplón mayor, que ya hablamos un poco de él, u aumento. Miren de dónde está, ese epiplón mayor, viene de la curvatura mayor del estómago. Mírenlo aquí. Aquí fue cortado, ¿verdad? Pero miren que él inicia desde allí, en la curvatura mayor del estómago. Aquí lo vemos en un corte sagital, lo vemos. Ese epiplón mayor, miren, desde la curvatura mayor del estómago, y luego se repliega en una segunda hoja y va hasta lo que es el colon transverso, que sería esto. Y aquí vemos un espacio, que se considera un espacio virtual, que está entre esas dos hojas. Y recuerden que cada hoja tiene, por eso encontraron por ahí algunos y en los mapas que tenía cuatro hojas, ¿verdad? Porque cada hoja tiene dos láminas, una anterior y una posterior. Y aquí vemos el espacio, este espacio que va aquí, que también se va a comunicar con lo que es la transcavidad de los epiplones, por eso se llama así, porque miren que ese espacio, claro, que aquí es bastante ínfimo, mientras que acá es mucho más amplio. Miren que aquí estaría el epiplón menor, que sería este. Para decirle enseguida, fíjense porque es que esta transcavidad se llama transcavidad de los epiplones. Esto sería el epiplón menor, que va a la curvatura menor del estómago. Ok. Mírenlo acá. Este es el famoso epiplón menor. Todo esto que vemos aquí. Allí vemos que él está formado por dos ligamentos. Un ligamento gastrohepático que va desde la curvatura menor hasta el hígado. De hecho, también hay otro ligamento por acá, el ligamento gastroflémico, que va también una porción pequeña y gastroesofágico también, una pequeña porción hacia el esófago, hacia la porción abdominal del esófago. Y vemos esto que tenemos aquí, que es el famoso ligamento hepatoduodenal, que va desde lo que es el duodeno hacia lo que es el hígado, también parte de la vesícula biliar. Fíjense que esto es ligamento, pues no tiene una vascularización tan marcada, pero en cambio este ligamento hepatoduodenal sí tiene por dentro, miren, esta vascularización, la arteria hepática propia, y vamos a encontrar aquí detrás lo que esto que ven de azul ahí detrás es la vena porta,
Y esto de verde es el conducto colédoco. Entonces, esta es la triada hepatodenal que se encuentra aquí en esta zona. Aquí también él me va a ayudar a hacer límite, este ligamento hepatodenal, a hacer límite de lo que sería esta, que sería la entrada a la cavidad o la transcavidad de los epiplones, que sería el hiato de Winslow. Mírenlo aquí, y el hiato de Winslow, cómo es esa entrada. Miren que está delimitado por parte de lo que es ese ligamento hepatodenal, parte de lo que es inferior el duodeno, por encima también el borde hepático y lo que es el lóbulo caudado del hígado, bueno, ayuda a delimitar también. Allí tenemos el mesenterio, son los mesos. Miren aquí, ya lo habíamos visto de cómo él me divide esta cavidad mesocólica en dos, ¿verdad? Mesentérico-cólica derecha, mesentérico-cólica izquierda. Y mírenlo aquí, esto es yeyuno y esto acá es ilio. Y miren cómo todo esto es mesenterio, cómo está adosado. Y miren qué tan ancho es. Y vean cómo ese mesenterio me lleva a lo que es esta arteria, la arteria mesentérica. ¿Ok? Esa arteria mesentérica superior. Como transcurre por allí, me le da irrigación a toda esa zona. Miren esto, lo que es el mesocolo. Esto es mesocolo y esto es mesenterio. Y miren cómo aquí vemos tanto la arteria mesentérica superior como la vena mesentérica superior. Aquí vemos el mesocolon transverso. Acá, mesocolon transverso que me está sosteniendo, que ya sabemos que es de los mesos. Aquí está ese mesocolon transverso, que me ayuda también a delimitar la transcavidad de los epiplones. Aquí lo vemos, la raíz de ese mesocolon transverso. Y aquí vemos lo que es el mesocolon ascendente. Bueno, aquí en este órgano, lo que es esta porción del intestino grueso, básicamente del colon, es el colon ascendente. En algunas ocasiones, no siempre, tiene un meso. Y se conoce como mesocolon ascendente. En algunas ocasiones, en otras ocasiones no tiene meso y se hace retroperitoneal, pero es un órgano peritonizado. ¿Recuerdan esto? Retroperitonizado, porque durante el desarrollo embrionario estaba cubierto por peritoneo, pero luego, por rotaciones que hace, se va hacia la parte posterior. Entonces, queda bastante fijo. Cuando veamos colon nos daremos cuenta que allí solo son móviles lo que es el colon transverso y el colon sigmoides, porque el colon descendente sí siempre va a ser eh, retroperitoneal, entonces va a estar, ese peritoneo me lo va a fijar bien a la pared posterior. Y el colon ascendente algunas veces también es retroperitoneal, muchas veces, y pocas veces tienen eso, es libre. Aquí vemos el mesoapéndice, aquí, donde está, como viene bajando esa arteria, que es la arteria apendicular, entonces sigue con las mismas características de un meso, que tiene arterias importantes que van por dentro de esas hojas. Y eso es lo que me va a irrigar al apéndice. Recuerden que cuando se saca el apéndice, cuando se hace la apendicectomía, hay que hacer aquí la bolsa para eh, suturar esto de acá, pero también hay que ligar a esta arteria, la arteria apendicular. Vemos el mesocolon sigmoides, que es este es el colon sigmoides, y miren ese mesocolon sigmoides, cómo me está ayudando a sostenerlo también, porque él es libre, acuérdense de eso. Ok, llegamos entonces a las fascias. Entonces aquí encontramos las fascias. Miren acá, esto sería la pared y esto sería la fascia. Aquí encontramos órganos como el colon ascendente, esto es derecho, colon ascendente, colon descendente, aquí estaría por aquí el páncreas, aquí estaría el duodeno. ¿Sí ven? Aquí vendría más o menos el páncreas. Fíjense cómo se producen estas fascias de coalescencia, que me ayudan a fijar a la pared posterior. Entonces tenemos una fascia
1, que sería esta que tenemos acá, también conocida en la nueva nomenclatura como retropancreática. De hecho, algunos le dan, llegan mucho más allá y le dan el nombre de retroduodenopancreática. La de TOL2, que miren, está hacia la derecha, está por detrás del colon ascendente, por lo tanto será también conocida como retrocólica derecha. La TOL3 está por detrás del colon descendente, entonces se conoce como retrocólica, fascia retrocólica izquierda o de TOL3. La de Treitz la vemos que está por detrás del duodeno y por detrás también de lo que es el páncreas, del cuerpo del páncreas. Entonces algunos le dan el nombre de fascia de Treitz, que es esta, fascia de Treitz o retroduodeno pancreática. Y algunos le meten un poco más y dicen retroduodeno corporopancreática, porque es el cuerpo del páncreas el que está ahí. Y vemos otra fascia, que sería la fascia de Fresnel, que es esta, que esa está por delante del duodeno. Y entonces se conoce como fascia de Fresnel o pre, aquella era retro, la de Treitz, esta es pre-duodeno pancreática. Entonces es sencillo, con este dibujito es sencillo sacarla. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Llegamos al final de la presentación.